Ok, bueno, primero agradecer, como siempre, por estar aquí. Sé que son tiempos difíciles, que muchos se van de vacaciones, que están con el tema del trabajo, tema de temperaturas muy elevadas, y está, bueno, se agrega a esto los cortes de luz, cortes de agua, que hoy me enteré, pero porque me ha pasado a mí, así que, bueno, vi que en el grupo también había varias personas que estaban también pasando por esta situación. Ok, bueno, ¿leyeron algo del material? Voy a empezar con esta pregunta. ¿Pudieron ver los videitos, algo? No mientan, si no lo hicieron está bien. O sea, no está tan bien, pero No, yo conseguí las fotocopias hace un día, dos. Porque bueno, la librería cierra a las 2 de la tarde y no llegó nunca. bueno. Adri, No, no, esta semana no hice nada. bueno, y Ceci, que es nuestra compañera la más aplicada. Sí, 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 yo sí, sí, claro. leí, no pude hacer las copias, pero lo leí y miré los videitos. Sí, sí, Bien. lo Bueno, pude ver, observar. vamos bien. Bueno, tienen tiempo todavía, ¿sí? Este es un módulo nuevo que se hace de una manera virtual. No quisiera que sea así. Bueno, aquellos que están con nosotros en intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, por ahí ya lo vieron. Aquí vamos a dar una introducción. Si bien es cierto que no cerramos nosotros el módulo de teoría psicoanalítica con un trabajo, como ustedes pudieron ver, voy a hacer un trabajo como integral, ¿sí? De los dos módulos, con tiempo, así que no desesperen. Estamos recién abriendo, todavía, o sea, abriendo, haciendo las listas para el posgrado de psicología social que comienza en febrero. eh, y un primer año que comienza en marzo, ¿sí? Tengan en cuenta que ustedes ya a partir de febrero estarían en segundo año, ya con el grupo, cambiaría el grupo y ya se van con el grupo de segundo, ¿sí? Que son varios virtuales y varios presenciales, pero como yo dije una vez, tenemos como ese doble formato, ¿no? Así que estamos muy contentos porque ya tenemos más de 20 inscritos en el posgrado y hay un número considerable, muy importante para marzo en primer año. Y además tengo que decirle que pronto se van a abrir las sedes de Tandil, Loma de Zamora y Chile. ¿Sí? Llegamos hasta allí, así que bueno, todo eso es una alegría de todo este trabajo. Lamentablemente, como viene diciendo en estas clases de posgrado de intervención en crisis, se habrán enterado ustedes por el audio que mandé, tuvimos una baja muy importante para nosotros, si bien yo no conocía en persona eh, a Nahuel, bueno, él ha decidido, eh, en una depresión con estructura melancólica, quitarse la vida. ¿Sí? Lo cual fue un golpe muy duro para nosotros que trabajamos en la prevención. Hola Melina, ¿qué tal? Bienvenida. Eh, Sobre todo porque, bueno, ni los familiares, ni siquiera la pareja que también estudias con nosotros, que está en ese grupo que ustedes la van a conocer, ahora en primero, o sea, para segundo, pudieron ver esas señales, ¿sí? Así que bueno, estuvimos acompañando en lo que más pudimos. No es solamente ese caso, durante el mes de diciembre y sobre todo en enero tuvimos 4 muertes, ¿sí? 4 muertes. Dos, digamos, en sistema carcelario, bueno, Nahuel, y una chica con cortes de 13 años. Con lo cual nos planteamos nuevamente, ¿no? Qué importante es la prevención en el suicidio, la prevención en la depresión, trabajar las ansiedades. Bueno, y hoy más que nunca defendemos esta postura de la psicología social clínica y creemos que los tratamientos y las terapias que van hacia un pasado a resolverlo son necesarias, como aquellas que también plantean proyectos futuros son necesarios, pero lo que más necesita la gente y lo que más demanda
es el trabajo del aquí y ahora. Y eso nosotros somos encargados, ¿sí? Así que bueno, bienvenidas a este mini curso virtual y esperamos, bueno, con todo, digamos, con todo el honor que ustedes se vayan recibiendo, ¿sí? Voy a empezar directamente, como dije, luego vamos a hacer un trabajo integral con psicoanálisis. Es como que no es que lo dejamos de lado, para nosotros somos psicoanalistas, entonces es nuestra base, nuestra muleta, pero sí entendemos que hoy por hoy la gente demanda una ayuda que es inmediata. A eso que yo le llamo gritos silenciosos, puntos de urgencias emocionales y de sentimientos, bueno, deben ser respondidos con suma urgencia y no con un tratamiento que vaya hacia el pasado, ni con medicaciones, digamos, a un nivel farmacológico que anulen justamente el síntoma, ¿sí? A esto, o esto es lo que ustedes se van a dedicar. Bajo el encuadre de la ley 26657, siempre nosotros trabajamos desde la prevención de todo lo que es los trastornos, traumas, ¿sí? Y enfermedades mentales, cuando se disponen, y por supuesto la promoción de la salud mental. Dicho esto, ustedes saben que nuestra escuela se enfoca bajo ese encuadre. Por eso es que luego de terminar este módulo, ustedes van a tener una certificación que van a ser operadores y operadoras en primeros auxilios psicológicos. Es cortito, va a ser una introducción, pero deben entender que van a poder intervenir, ¿sí? En los puntos de urgencia, por ejemplo, emergencias psicosociales o catástrofes o accidentes que se van dando como asuntos inesperados, ¿sí? Por eso ustedes vieron, bueno, los que no lo vieron, invito a que vean, esos videitos que son 4 puntos que trabajamos con el protocolo chileno. En realidad son más puntos, ¿sí? Pero los próximos puntos, por ejemplo, el punto E, lo trabajamos dentro de la psicología social clínica, porque ya tiene que ver con la derivación, ¿no? Que es el punto D, y el punto E, que tiene que ver con la reeducación a partir de lo mal llamado tratamiento, ¿sí? O, por ejemplo, técnicas, podría ser mucho mejor, y tácticas y estrategias, ¿sí? Que tienen que ver con lo cognitivo-conductual. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con lo primero. Definimos crisis. Ahora, el modelo de la crisis que nosotros proponemos es un modelo que lo vivimos constantemente, porque todos, ¿se acuerdan psicoanálisis? Cuando salimos afuera, ese principio de realidad, de una o de otra manera, nos pone en crisis. El tema es cómo resolvemos nosotros la crisis. Ahora, ¿qué sería entender una crisis? Tampoco es como autores antiguos como Erickson, que para nosotros fue muy importante en todo lo que es la formación psicoanalítica, ponen como oposiciones o contrarios, ¿no? Por ejemplo, en cada etapa, esto lo vimos en psicología genética con Piaget, pero por ejemplo de los ciclos vitales, bienvenida Sandra, eh, Hola, ¿todo perdón, no bien? podía conectarme. Bien, 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 todo bien. Bien. Ya fresquita. Bueno, mejor ahí. Por eso el horario de las 8 porque nos convenía un Sí, poquito más, ¿sí? sí, Con el sí, sí. tema que estamos trabajando mucho y mucho calor en la ciudad y en la provincia. Bien, decía yo, imagínense los ciclos vitales, que serían las etapas de la vida. La infancia, por ejemplo, ¿sí? Luego la adolescencia, la adultez, ¿sí? Y el adulto mayor. Eso es con lo que nos vamos a encontrar. Sabemos que dentro de la infancia pueden haber distintas subetapas, si se quiere, llamarlo etapas, yo prefiero no llamarlo, porque las etapas son segmentarias, es decir, tiene un comienzo y tiene un final.
En este caso piensen en la adolescencia, cuándo comienza y cuándo termina. Y ahí tenemos un lío. O sea, tal vez en 1900 o de una postura psicoanalítica se podía decir que uno comenzaba, por ejemplo, Freud que habla, ya en el primer capítulo habla de la metamorfosis de la pubertad, pero claramente lo apuntala a un tema de hormonas, a un tema biológico o neurobiológico. Y nosotros hablamos de la construcción de la identidad. Entonces, ¿cuándo comienza la adolescencia y cuándo termina? Es muy difícil ponerlo en etapas, porque tenemos que hacer un análisis territorial, un análisis no solamente de la edad cronológica, que es la edad de vida, sino la edad en tanto coeficiente intelectual, dado también por la normalidad, que sería lo esperable, ¿sí? Pero también va más allá del crecimiento, de la maduración y del desarrollo. Muchas veces coincide y muchas veces no, porque ¿cuándo termina la adolescencia? ¿Cuándo comienza a emerger, ¿no? Como digo yo, un adulto, por eso es un adulto emergente. ¿Cuándo es? ¿En qué sentido? De responsabilidad, de tenencia material, ¿no? Y fíjense que luego, cuando uno es adulto, saltándose la etapa, por ejemplo, de la juventud, la adultez es la etapa más larga de la vida, por eso es la más conflictiva, y también después viene el adulto mayor, ¿no? La etapa de la vejez, en donde autores como Erickson decía, ponen como, no en la unificación dialéctica, sino como en la oposición, por ejemplo, la sabiduría frente, digamos, a lo que es el optimismo trágico. Lo cual para nosotros es un obstáculo epistemológico muy grave porque analizamos los puntos dialécticos, es decir, todos en algún momento, por ser sujetos en situación, vivimos estos momentos justamente, y entonces deben entenderse como fases. Aclarado esto, creemos que las crisis son totalmente necesarias para hablar del camino de la progresión, aunque hay crisis que no se elaboran y entonces no hablamos en camino de una progresión en tanto hallar cierto nivel de equilibrio, que básicamente sería vivir un poco mejor, ni siquiera el equilibrio total, eh, y quedan fijadas o se regresan, digamos, hay una regresión a puntos disposicionales. Esto es lo que luego vamos a ver profundamente con la teoría de la enfermedad única de Pichon-Rivière, ¿sí? Que, bueno, hemos resignificado y hemos estudiado a fondo, ¿no? En principio vamos a decir esto, para hacerlo breve. Uno cae en crisis a partir de un acontecimiento inesperado, ¿no? Está claro el ejemplo, que es un ejemplo colectivo, pero sucede con nuestra actriz chilena, que en verdad es una actriz maravillosa, que no sabe si verdaderamente le pasó o no, cuando vean los videos se van a dar cuenta. Eh, y bueno, es un hecho inesperado como puede ser la muerte, ¿no? Como puede ser hasta inclusive un nacimiento. En este caso es la casa que se prende fuego, ¿sí? Uno va llegando a la casa, entonces va llegando con un montón de expectativas, es decir, bueno, de descanso, no sé, o ciertas cosas que va a hacer, cocinar o lo que sea, y cuando llega a la esquina ve dotaciones de bombero, ambulancia. Lógicamente es un hecho totalmente inesperado, ¿no? Es lo que ha pasado con nuestros colegas cuando trabajaron, ¿no? Alfredito Moffat, Zika y demás, y todo el equipo de emergencias psicosociales que han trabajado en Cromañón, en la tragedia del 11, en Aerolínea, en la embajada de la AMIA. Esos son desastres, digamos, multigrupales porque son de muchas personas, pero también suceden hechos inesperados en una persona, ¿no? En una persona y en su familia, en su grupo interno y en los nosotros primarios, que entonces ese encuentro con lo inesperado provoca un estado de ambivalencia del sentir.
¿Qué quiere decir? Dos sentimientos opuestos que se chocan en un momento. Por ejemplo, yo amaba tanto a mi casa y ahora en este momento odio no tenerla. E inclusive puede pasar esto en una separación, puede pasar en cualquier hecho inesperado, en un accidente de tránsito o lo que fuese. Entonces, considero que aquellos que laburamos en salud mental siempre estamos en la ambivalencia. Hay dos palabras, dos conceptos que ustedes deben de tener en cuenta. La ambivalencia es en el mismo momento un choque emocional de dos emociones que son contrarias. Por ejemplo, yo dije amor y odio, ¿sí? Ahora, la bivalencia también es un choque emocional, pero que se va dando a través del tiempo. Por ejemplo, puedo amar toda la vida, vamos a decir 10 años, 15, a mi familia, pero cuando llego a la adolescencia me doy cuenta que no los amo demasiado. Más, que no quiero parecerme a ellos porque odio sus actitudes. Entonces ahí es este proceso divalente, ¿no? O sea, se encuentran, se chocan las dos emociones, pero en distintos tiempos. Una que ya venía dada y una que se encuentra en este momento. Vamos hasta ahí porque puede llegar a ser complicado. ¿Ustedes me entienden? ¿Vienen bien? Yo quiero que anoten por ahí lo que es la ambivalencia en diferencia de la divalencia, porque después cuando estén en sus consultorios, en los conversatorios o en las prácticas, calcule que ya están en segundo año, o sea que ya comienzan esta práctica a salir, a escuchar a las personas, a estar frente a la angustia, y ahí van a tener que ver si la situación de los choques emocionales son de este momento, o sea, del presente, o vienen desde el pasado y se presentan hoy. E inclusive se pueden presentar hoy, pero sin ser presentes. Por ejemplo, en la ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, un problema es cuando viene una emoción desde el pasado que tiene que ver con algo importante que se ha perdido, por ejemplo, en los procesos de duelo no elaborado, que lógicamente es simbólico y refiere a una castración simbólica, y se chocan con un deseo en el futuro que yo es algo que nunca tuve, pero que sin embargo no coincide con lo que yo encuentro. Y entonces ahí hay un choque, como la resignificación de esa escena pasada, sin embargo, no es real, sino que trabaja en un área simbólica y en un área imaginaria. Simplemente voy a decir esto. Ahora, la crisis nosotros la podemos tener no solamente por ese choque emocional, muchas veces podemos tener crisis por el mismo desgaste que vamos sufriendo, por ejemplo, en una situación presente, que es real, que se llama estrés. Entonces, el exceso del presente, como lo conocemos como el estrés, genera angustia. Tener que trabajar forzado, trabajar con estos calores, digo, en situaciones laborales o industriales o donde fuese, o de inclusión, como muchos acompañantes terapéuticos, que no son favorables, que no favorecen lógicamente la salud mental, y esto provoca a un desgaste, ¿no? Y ese desgaste nuevamente produce ese choque emocional, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo intervenimos nosotros desde los primeros auxilios psicológicos? ¿Y por qué son tan importantes? Luego de ese choque emocional, que lo vamos a llamar en este momento, entre comillas, resaltado con una negrita, la primera escena, porque es la primera escena que ocurre, digamos, muy fuerte que paraliza a la persona. ¿Cómo nos damos cuenta que esa persona está en crisis? Primero, hay una disociación del tiempo. Uno supone que el tiempo es lineal, pasado, presente, futuro. Lo que viví
lo que vivo y lo que voy a vivir. En el momento de la crisis no sabemos ni dónde estamos. Imagínense que es como un sueño. Pasado, presente y futuro se unen. La persona pierde la temporalidad. Por eso es muy importante que ustedes a partir de ahora se puedan considerar organizadores temporales. El psicoanálisis escucha todo. Pongo el ejemplo del psicoanálisis porque trabaja con asociación libre. Entonces, cualquier cosa que ustedes digan desde un chiste, desde un acto fallido, inclusive desde el silencio, va a ser significante. Y uno va a estar, digamos, con esa mente abierta, como dice Freud, con la atención flotante, pero sin embargo, los operadores en primeros auxilios psicológicos escuchamos orientadamente. Es decir, tenemos que ir orientando. Hay cosas que en este momento no queremos escuchar. Por ejemplo, cuando ustedes vean los videos, vamos a hacer una cosa. Hoy hagamos un encuentro y la semana que viene tratemos de encontrarnos de nuevo. Ya con los videos, ¿no? ¿Pueden? Por lo menos le digo a ustedes, ¿sí? Y bueno, seamos lo que seamos, ¿no? Para que no haya duda en esto, porque si no me quedan 4 o 5 clases solamente, más el trabajo, y es poquito. Y para mí es muy importante que ustedes apliquen estos primeros auxilios psicológicos. Imaginen una persona con ataques de pánico, ¿sí? La persona con ataque de pánico primero es un ataque de pánico. Tal vez sea el primero, tal vez sea el segundo, pero no puede ser más que eso, porque si no la persona ya no tiene ataques de pánico, porque no es atacada por el pánico, sino que tiene pánico, ¿sí? Y la sintomatología responde a una sintomatología que ya es conocida. Entonces, vamos a suponer esto, una persona que está sufriendo con síntomas del pánico, que yo podría nombrar, no sé, 10 síntomas fisiológicos. Estos son los observables directamente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, observar que está hablando en los 3 tiempos, con una preocupación extrema, transpiración, taquicardia, palpitaciones, movimientos, ¿no? Que son estereotipados, digamos, y todo ese nerviosismo que caracteriza, digamos, a todos los síntomas biológicos, y además que esto se va a ver muy bien en los síntomas psicológicos que puede expresar mediante el discurso, que básicamente tienen que ver con dos, que son los miedos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los miedos básicos, como las ansiedades básicas, tienen que ver con el miedo al ataque y el miedo a la pérdida, que se traduce en la persona con el miedo a morir, ¿no? Me voy a morir, que ojo con esto, no es mentira lo que siente la persona, ¿eh? Entonces, si hay algún profesional que le dice, no, todo como me ha pasado a mí, no porque lo haya hecho yo, sino un profesional eh, reconocido del psicoanálisis, decía, no, todo lo que está pasando por tu mente es simplemente una construcción de tu mente. No, lo que está pasando por la mente de la persona es verdadero. Tal vez no para nosotros, pero para el que lo está sintiendo, verdaderamente está sintiendo que se va a morir. ¿Y se puede morir? Sí, efectivamente, porque se puede morir un ataque de corazón, ¿sí? Se puede matar. Entonces, es muy importante la creencia de todo lo que está sucediendo. Después nosotros haremos un análisis más adelante si lo que le sucede es verdadero, es simbólico, es decir, que se ha desplazado y condensado, ¿no? En otras representaciones bajo el proceso primario, o si es imaginario, que es muy común porque trabaja cierto grado de angustia de cuestiones que no han pasado en este tiempo, que es la ansiedad. Pero dos características principales, la sensación de que se va a morir y la sensación de que se va a volver loca la persona. ¿Ok? ¿Alguien tiene pánico por acá o tuvo?
Ceci tiene la gana de hablar. Mientras Ceci encuentra el micrófono, ahí está. Sí, yo tuve hace 7 años más o menos tuve ataque de pánico. Ok, Y es así como usted dice, esa gracias por lo de sensación de que usted. te vas a morir. Aparte de estar afeitado, me hace sentir más viejo. Gracias. Eh, Pero bueno, había pasado por bueno, una situación donde la verdad había fallecido mi hermana inesperadamente, porque fue así un golpe muy fuerte para mí. Y después también tuve otra situación en ese mismo tiempo donde mi marido le agarró un infarto con 39 años. O ok, sea, fueron dos situaciones ok. que se ve que en ese momento estuve fuerte, pero después cayó en un ataque de pánico. Bueno, ok. Eso lo vamos a ir analizando más adelante, que tiene que ver con los tipos de neurosis. ¿No? Todo el mundo habla de psicosis, ¿no? De la muerte. Bueno, sabemos nosotros como pichonianos que no hay psicosis sin la depresión, pero también sabemos que todo esto responde a un cuadro, a una estructura dinámica de la neurosis. En este caso, una neurosis que puede ser hipocondríaca. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde con ciertos síntomas. O sea, la sobrecarga, por eso digo el desgaste, la sobrecarga hace un choque emocional y por algún lado tiene que salir. Si no sale por el discurso, sale por ideas suicidas o ideas de este pesimismo o del optimismo trágico, que lo que está por venir es mucho, perdón, mucho peor de lo que me está pasando, ¿sí? Por eso la locura y la muerte lo tenemos. Luego en el análisis vamos a ver si estas cosas se relacionan, digamos, con el pasado, con las pérdidas, muchas de las veces, ¿sí? Yo podría dar una solución, por ejemplo, para las personas que tengan pánico, que sería que construyan una fobia. Y todo el mundo me mira como. Claro, porque la persona que tiene pánico la puede tener en cualquier momento, ¿sí? Ahora, si tienen una fobia, quiere decir que pueden responder, por ejemplo, una fobia a un ascensor, ¿no? Entonces la persona va a usar un mecanismo defensivo para nunca subirse un ascensor. Entonces se evade. Lamentablemente, como dije recién, todo responde a las leyes del aparato psíquico, en este caso al proceso primario de desplazamiento y condensación. Entonces no es tan fácil, ¿sí? Materializarlo, por ejemplo, en un ascensor, porque después del ascensor pasa a un colectivo, después del colectivo a un auto, a espacios cerrados, ¿sí? Y demás. Luego de un acompañamiento y de poner en palabras, poner en acción, por eso el psicodrama es muy importante, de arte terapia, ¿no? Lo que nosotros podamos hacer a partir de la creatividad, entonces vamos asociando, por ejemplo, Cecilia, si pasó verdaderamente con esto, dónde se materializa y por qué tu cuerpo sufre de esta manera, ¿sí? Y por qué tu mente también, cuál es el predominio. Lo mismo que decía Sandra, ¿ok? Pero nosotros en la intervención, desde los primeros auxilios, no hacemos este trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de organizar el tiempo y tratar, ¿sí? Que la persona se organice, porque la persona en ese momento está totalmente disociada. Hay una escisión, que significa una división, entre su propio yo y el nosotros, el afuera. ¿Sí? Luego vendrá la posibilidad, una vez que nosotros podamos contener, que le demos seguridad, que hagamos algunos ejercicios cognitivos, como por ejemplo, ¿no? El paso A de los videos, para cuando los vean y los que los vieron, se llama escucha activa. Yo elegí el protocolo chileno porque hace mucho que vengo trabajando con ellos y trabajo también en lo que es la Federación Internacional de Psicología de la Emergencia, y es el que más efecto tiene. El paso A se llama entonces escucha activa. La escucha, gracias Andri por avisar, la escucha activa tiene que ver con, está bien, te escucho, pero no te escucho todo. Quiero que me digas qué sabes vos de lo que pasó, qué es lo que sentís en este momento. No,
lo que sentís en este momento porque se murió tu hijo, porque se murió tu madre, porque se murió tu padre, porque se murió tu gato, o porque se prendió fuego la casa, ¿no? Si ven bien los videos, ustedes van a ver ese entretiempo, ¿no? Los tiempos del pasado, presente y futuro que se entrecruza. Una señora llorando en el presente porque es totalmente traumático, o sea, la situación es estresante, la angustia es del presente, pero a la vez piensa en un futuro. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando entre a la universidad? Y el hijo le faltan 7 años para entrar a la universidad. ¿Sí? ¿Y dónde voy a conseguir los documentos? ¿Y dónde entonces, no? Y un montón de cuestiones, ¿dónde vamos a vivir? Y eso es lo que nosotros debemos organizar. Y luego se justifica, gracias a la instancia de este predominio del super yo tengo la culpa porque seguro que dejé la llave del gas abierta, o le tendría que haber hecho caso a mi ex cuando me dijo, tenés que aprender a manejar. Cuando vean los videos se van a dar cuenta de lo que yo le digo. Entonces, se entrecruzan los tiempos. Nuestra escucha es activa, o sea, escuchamos, pero en realidad no escuchamos todo. Tratamos de escuchar todo, pero para traerlo al presente. Una vez que tenemos el presente, ¿sí? La persona, claro, ahí qué va a hacer. En el presente es totalmente estresante, es el encuentro mismo con la angustia, con el fantasma. Mirar cómo se te prende fuego la casa y tratar de focalizarte en eso, ¿sí? Pensar si el gato se murió, si no se murió, focalizarte en eso. Entonces la persona que hace se hiperventila. Por eso el punto B, que jugamos con esta terminología, no es B con B corta, sino que es B con B larga para hacerlo como, ¿no? Puntos, y que tiene que ver con un ejercicio de respiración en 4 tiempos. Hay otras maneras, el yoga lo sabe muy bien a esto. ¿Por qué lo hacemos? Bien. Porque ese proceso es totalmente inconsciente lo que está viviendo. Y lo que nosotros queremos es que la persona ponga un cierto grado de atención intelectual, es decir, cognitivismo puro en algo. Por ejemplo, haciendo la respiración consciente. Esto sería, como está en el protocolo, en 4 pasos, ¿sí? Y la acompañamos. Entonces aquí vale un abrazo. No es un abrazo evangelizador, es un abrazo de acompañamiento, de tranquila, yo estoy con vos, tranquilo. A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, a ver, ¿no? Podemos, sí, también, claro. Podemos, esta respiración consciente, ¿por qué? Porque lo que me permite es sublimar. Eh, la sublimación significa salir de la problemática, porque el problema que tiene, por ejemplo, en el ataque de pánico o en este ejemplo que estoy dando, es que uno se concentra en sus propios síntomas. Al concentrarse en sus propios síntomas, aumenta la carga sintomática. Entonces, los ejercicios de respiración en 4 tiempos serían, bueno, a ver, vamos a inspirar. A ver, 1, 2, 3, 4. Ahora largamos. 1, 2, 3, 4. Aguantamos. 1, 2, 3, 4. Por eso decimos en 4 tiempos. Y así ayudamos hasta que la persona lo pueda hacer. De hecho, en lo cognitivo-conductual, le podemos decir, bueno, ahora este ejercicio, una vez que terminamos todo, lo tenés que hacer en tu casa, no sé, cuando te levantás al mediodía, a la noche, o bien, como yo lo utilizo muchísimas veces, cuando vos puedas identificar la situación en donde te venga el primer síntoma. ¿Vieron como en los aviones que le ponen la bolsita, ¿no? Y que uno entonces empieza a respirar. Hay otras cosas. Por ejemplo, toma, te doy esta pulserita. Mira, esta pulserita a mí me sirvió porque yo he pasado por lo mismo. Mientras que ustedes estén ahí, la persona, si tiene esa confianza y seguridad que ustedes han ganado por construir un espacio empático, todo es creíble, ¿sí? Entonces, bueno, ese punto para mí es muy importante. Vamos hasta acá. Bien, esperen, porque ya termina esto. ¿Nos juntamos un cachitito más para terminar por lo menos el tema del protocolo? ¿O se quieren ir a comer? Un cachitito más. Bien, entonces, hacer consciente,
por ejemplo, la respiración, implica, ¿sí?, que salgo de esa postura que le voy a dar como importante al síntoma, ¿no? Como que permite un desplazamiento de ese síntoma. Por eso hablo de sublimación. E inclusive con hechos que no tengan nada que ver. Toma, sosteneme este vaso. Pero tenelo fuerte. No, agarralo fuerte. ¿No ves que lo estás teniendo